para aquellos que hubieran por ahí dado mal su examen, considerarle algo de puntos, ¿ya? Vamos a continuar con esta geometría. Y he estado preparando soluciones, que es largo. Así que si acabamos esto hoy, mañana ya entramos a soluciones. Bien. No sé si, creo que no hemos resuelto este problema, pero lo vamos a plantear. ¿Ya? Bien. Este es un problema en el cual se produce esta reacción. ¿Ya? Y nos pide calcular cuántos moles de amoníaco, esta de acá, reaccionan con 16,5 moles de reaccionan dando 16,5 moles de nitrógeno. Y la otra pregunta es cuántos moles de este monóxido se necesitan para la formación de este mismo componente, pero en 7,7 moles. Si vemos acá, las preguntas no están referidas en masa, en kilos o gramos, sino en número de moles. Consiguientemente, este problema es mucho más sencillo de resolver en el sentido de que lo primero que tenemos que hacer es igualar esta ecuación, ¿ya? Empezamos por el nitrógeno. Lógicamente que aquí yo ya lo igualé, pero vamos a ver cómo es lo que lo igualé. Un ratito, por favor. French in the United States was born in Vamos a ver, vamos a hacer un análisis mejor, ¿ya? Y ¿qué pasaría? Sí. Bien. Uh-huh. Bien. Empezamos por acá. Si analizamos acá, tenemos 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno. Aquí tenemos 2 de hidrógeno y aquí 3. Si ustedes colocan el 3 acá, sería 6 hidrógeno. Nos obliga a colocar acá 2. En este caso, tendríamos 2 por 3, 6 hidrógeno. Pero ¿qué pasaría con el nitrógeno? Tendríamos 2 más 1, 3, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría en este caso si aquí tenemos 2? Lo más fácil es colocar 3 medios. Entonces, directamente ya quedaría igualada el nitrógeno y el hidrógeno. Pero aquí hemos colocado 3, ¿no? ¿Y qué pasaría acá con el oxígeno? El oxígeno, en este caso queda, aquí habría 3, ¿cierto? Entonces ahí nos va a ver, nos vemos obligados a nuevamente a igualar el nitrógeno. ¿Ya? Bien. Entonces, habíamos partido de lo siguiente.
¿Cómo 5? Bien. Volvemos nuevamente acá al ejercicio. Les decía de que acá tenemos 2 nitrógenos igualados. Hidrógeno acá 2 y acá 3. Entonces les decía ponemos 3 acá. Sería 6. ¿Ya? Entonces aquí nos hemos obligado a colocar 3, 6. ¿Ya? Y en este caso ya va a haber una desigualdad nuevamente. Bien, hemos llegado a esto de acá. ¿Ya? En este caso vemos acá de que aquí tenemos 2 nitrógenos más 3 serían 5. Y acá tenemos 2. En hidrógeno tenemos 6 igualados. Tenemos 3 oxígenos. Habíamos dicho de que cuando veamos un elemento es más fácil acomodar ahí. Entonces aquí colocamos 5 medios. ¿Ya? Ahí colocamos los 5 medios. Bien, entonces ahora sí ya tenemos igualada la ecuación. Bien, a ver. Sí. Bueno, lamentablemente esto tiene que subir arriba. Ahora sí. Bien, entonces ahora ya igualada la ecuación en función de los números de moles a través de los coeficientes de esta reacción, podemos responder esta pregunta. Dice, ¿cuántos moles de amoníaco de este de acá reaccionan con 16,5 moles de nitrógeno? Entonces, aquí 5 medios de nitrógeno reaccionan con 2 moles de amoníaco. Y multiplicamos por 16,5 y encontramos la cantidad de moles de amoníaco necesario. ¿Ya? Entonces, fíjense, 2 moles de amoníaco reaccionan con 5 medios, que es 2,5. ¿Ya? Y con 16,5 moles de nitrógeno vamos a obtener que se requiere 13,2 moles de amoníaco. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Hola. ¿Se ¿Puede entendió? explicarlo nuevamente? Ya. Ya. Una vez que igualamos la ecuación, ya, la pregunta es, ¿cuántos moles de amoníaco van a formar 16,5 moles de nitrógeno? De aquí la estequiometría vemos de que 5 medios, 5 entre 2 es 2,5 moles de nitrógeno, ¿ya? Se obtienen cuando reaccionan 2 moles de amoníaco. Entonces, 2 dividido entre 2,5 multiplicado por 16,5 moles de nitrógeno nos va a dar la cantidad de amoníaco requerido para obtener 16,5 moles de nitrógeno. ¿Ya? Eso es lo que vemos acá. Se anula este con este y multiplicamos 16,5 por 2, nos da 33, dividido entre 2,5. Nos dice que se requiere 13,2 moles de amoníaco para obtener 16,5 moles de nitrógeno. La segunda pregunta dice, ¿cuántos moles de monóxido de carbono de este de acá, ya, se necesitan para la formación de 7,7 moles de nitrógeno? Entonces, nuevamente hacemos la relación, ya. Decimos que 3 moles de monóxido de carbono, ya, cuando reaccionan con estos 2 moles de amoníaco, nos generan 2,5 moles de nitrógeno.
Entonces 3 dividido entre 2,5 multiplicado por 7,7 nos da la cantidad de moles de monóxido de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, fíjense, esa es la forma de resolver este problema. Bien. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Bueno, no dicen nada, yo creo que sí. Bien. A veces tenemos problemas en la igualación de ecuaciones. Más que todo cuando hay oxidación-reducción. Si vemos acá, tenemos el sulfuro de plomo. El sulfuro está con valencia -2, el plomo también. Entonces, -2 y acá +2. Aquí tenemos un peróxido de hidrógeno. Siempre el hidrógeno tiene una carga positiva. 1 por 2, 2. Y aquí el oxígeno está trabajando con -1. Porque en toda molécula las cargas deben ser iguales, tanto positivas como negativas. Entonces 2 por 1, 2 cargas negativas y 2 por 1 carga positiva nos genera 2 cargas positivas con 2 cargas negativas, la molécula es neutra. Aquí tenemos el sulfato de plomo. ¿Ya? El azufre, ¿qué valencia tiene, jóvenes? Hola. Santiago, ¿qué valencia tiene el azufre? -2 más 2 más 4 más 6. ¿Con qué valencia está acá? Está el ppb4 con 6 para máxima valencia. Muy bien. Entonces, esto se convierte en un radical como sulfato con 2 cargas negativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y el plomo con qué valencia está? Con 4 también. Con +2, No, está con 2. ¿ya? Entonces, ahí queda igualada la ecuación. Bien. Es decir, de que en este caso, el azufre es el que se oxida en 8 unidades. Aquí está con -2 y acá está con +6, como dijo Santiago, está la valencia. Hay una oxidación en 8 unidades, ¿ya? De -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 unidades en que se oxida el azufre, ¿ya? Y, por ejemplo, acá habíamos dicho de que el oxígeno está con -1 y aquí está con -2, ¿ya? Habíamos dicho que el hidrógeno simple tiene una carga positiva, 2 por 1, 2, y el oxígeno con -2. Entonces, la molécula del agua está neutra cuando tiene el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Entonces, aquí vemos de que de -1 pasa a -2, o sea, se reduce en una unidad. ¿Hasta ahí está claro? Si son divisibles, se debe simplificar. Es decir, de que 6 puede ser divisible entre 2, ¿no es cierto? Pero vamos a verificar esto, ¿ya? Tenemos de que hay una oxidación en 8, ¿ya? Y hay una reducción en 1. ¿Listo? Bien. Dice si los coeficientes son divisibles, se simplifican. Es decir, habíamos dicho que el 8 es divisible entre 2. Como también el 2 es divisible entre 2 también. ¿Listo? Entonces, ambos suelen ser divisibles entre 2. Bien. En este caso, ya, la igualación de la ecuación, el 4 se intercambia acá, ya, y el 1 en este.
¿Listo? Y veamos si realmente la ecuación está igualada. En este caso vemos de que hay un átomo de plomo en los restantes y en los reactivos hay 1. En azufre tenemos 1, acá 1. Un ratito, este cosito vamos a llevarlo aquí, ¿verdad? Ya. Azufre 1, azufre 1. Pasemos al hidrógeno o al oxígeno. Si vamos al hidrógeno, aquí tenemos 4 por 2, 8. Y aquí tenemos 2. Entonces, consiguientemente, hay que colocar el 4. ¿Ya? Y hacemos el balanceo con el oxígeno. 4 por 2, 8. 4, acá más 4, 8. ¿Ya? Si ustedes hubieran gustado poner en este caso, digamos, el 2 acá, este número 2, y el 8 acá, igual, ¿no? Al dividir entre 2 toda la igualdad nos va a generar este mismo valor, ¿ya? Entonces, por eso es de que esta es una forma en que se efectúa la igualación cuando hay una oxidación-reducción. Nuevamente, vuelvo a explicar. El azufre está con menos 2, el plomo con más 2. Acá el plomo sigue siendo más 2, pero el azufre está con valencia 6, 6 más 2, 8, está 4. Y aquí tenemos 2 cargas negativas. El plomo tiene 2 cargas positivas, se neutraliza en este caso, esta molécula. En cambio acá el oxígeno está con menos 1. Menos 1 por 2 nos genera el valor de ¿cuánto? Nos genera el valor de 2 cargas positivas. El hidrógeno tiene una carga positiva. Como hay 2 átomos, serían 2 cargas positivas. Entonces, aquí vemos de que el plomo se oxida en 8 unidades. Y tenemos acá como coeficiente de esta ecuación la unidad. ¿Ya? Aquí, en el caso del oxígeno, tenemos como coeficiente la unidad también. Y vemos de que pasa ya de menos 1 a menos 2. ¿Ya? Entonces, perdón un ratito, aquí estoy mal. ¿Ya? Estoy mal acá. Aquí es menos 1, está bien. ¿Ya? Es este 1, acá tenemos el 8, que son las 8. Aquí tenemos un átomo de azufre y aquí tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces, aquí, como son divisibles entre 2, el 8 y el 2, ya entonces al dividir 8 entre 2 nos genera valor de 4 y el 2 al dividir entre 2 nos genera valor de 1, lo cual se intercambia en este caso en estos 2 restantes, ¿ya? Y después igualamos por tanteo. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos de que un mismo elemento se oxida y se reduce. Aquí tenemos el caso del yoduro. ¿Ya? Aquí tenemos un iodato de potasio. Está con valencia 5. Y cuando está en este estado, ¿ya? Su valencia es 0. Entonces, este elemento se reduce en 5 unidades. Pero aquí vemos que tenemos un yoduro de potasio. Está con menos 1 y el potasio con más 1.
¿ya? Entonces este elemento de -1 pasa a 0. Si aquí se reduce, acá se oxida. Es decir, de que este mismo elemento que es el yodo, cuando reacciona, ¿ya? Formando yodo, vemos de que el yodato se reduce y el yoduro se oxida en una unidad y acá se reduce en 5. De +5 pasa a 0 y acá se oxida de -1 a 0. Entonces, para igualar esta ecuación, ya, intercambiamos, el 5 viene acá y el 1 se establece como coeficiente del yoduro de potasio, o el yodato de potasio, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí ya podemos hacer la igualación por tanteo. Si vemos, por ejemplo, el caso del potasio, aquí tenemos 5 y 1, 6, aquí tenemos 2. Para igualar tenemos que colocar el 3 acá, ¿ya? Y de ahí seguir con el balanceo, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo para atrás de nuevo. Ya yo les decía, colocamos el 3 acá. Y podemos pasar al yoduro o al azufre. En este caso, el azufre 1 no precisa. ¿Ya? En el caso del... Bueno, aquí ya habíamos igualado colocando el 3, que nos da 6, 3 por 2, 6. Igualamos el yoduro. El potasio, aquí tenemos, en potasio tenemos 5 más 1, 6. Aquí tenemos 2, colocamos el 3 acá. Y nos vamos al oxígeno. Aquí tenemos 3 y aquí 4, 7. Aquí tenemos 4 más 1, 5. ¿Cuánto faltaría? 3. Colocaría acá 3. ¿Ya? Y veríamos qué pasa con el hidrógeno. El hidrógeno tenemos acá 2 y aquí coloqué yo 3, serían 6. Entonces aquí debería colocar como coeficiente el 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí quedaría igualada la ecuación. ¿Ya? Bien. Hay algunos casos en que la igualación se efectúa en el segundo miembro de la reacción. Aquí, por ejemplo, tenemos la reacción de una sal que es el permanganato de potasio con ácido clorhídrico. De esta reacción se forma el cloruro de potasio, ¿ya? Hay la formación del cloruro de manganeso, hay desprendimiento de cloro con formación de agua. ¿Ya? Entonces aquí, para igualar en esta ecuación hay que ver qué elementos se oxidan y se reducen. Aquí está con valencia 7, acá el cloro está con -1, acá está con -1, aquí con -1, aquí con 0, ¿ya? Y bueno, entonces aquí vemos de que hay una, de -1 pasa a 0, hay una oxidación. El potasio no pasa nada, el manganeso aquí está con valencia 7, ¿ya? Más 7 más 1, 8 cargas positivas, acá con -2, 4 por -2, 8 cargas negativas, el manganeso está con 7 y aquí está con valencia de 2. Entonces de 7 se reduce hasta 2, se reduce en 5 unidades. Espero que esté claro esto. Lo importante es de que ustedes se acuerden del número de valencia y al mismo tiempo se acuerden de la formación de sales, ¿ya?
En este caso, de lo que expliqué, está acá, ya aquí está con más 7, se reduce en 5 unidades y el cloro se oscila de menos 1 a 0, ¿ya? Entonces, aquí tenemos vamos a ver acá, tenemos la oxidación y la reducción del cloro en 1 unidad y la reducción del manganeso en 5. Ya, aquí por ejemplo el cloro, ya, ¿por qué analizamos acá en este segundo miembro de esta reacción? Porque aquí tenemos el cloro que forma parte en 3 de los elementos que se obtuvieron como consecuencia de esta reacción. Ya aquí está con menos 1, acá con menos 1 y aquí está con 0. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, ¿sí? disculpe, ¿el cloro llega a estar en valencia cero? Es que cuando está en estado gaseoso, en estado molecular de 0, Ok, ok. ¿ya? Al igual que el ejercicio que le subimos acá arriba. En el ejercicio que le subimos arriba, tenemos el caso del yodo, está en estado molecular. Ujú. ¿Ya? Es decir, de que toda molécula tiene que tener Ahora cero. una carga igualada. ¿Ya? Si Ujú. tiene menos 3, digamos, el no metal y el metal debe tener más 3, entonces queda en estado neutro. Cuando está en estado Ah, molecular, igual. ¿Ya? Entonces es 0. ¿Está claro ahora? sí, sí, claro, ¿Ya? ingeniero. Entonces, les decía acá, se volvería un poco complejo para saber dónde vamos a efectuar el balance en una reacción. Entonces habíamos visto que este se reduce, este se oxida, pero tenemos acá de que el cloro forma parte de estos 3 componentes resultantes de esta reacción, en la cual está con cloro 0 y acá con menos 1 y acá con menos 1. Ya, entonces eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? Bueno, en este caso eh, lleva el subíndice, se lo multiplica por 2. ¿Ya? Entonces, como se oxida en una unidad y tenemos dos átomos, entonces 1 por 2, 2. Y en base a ello es de que efectuamos ya en este aspecto colocamos el coeficiente 2 intercambiando con el elemento que se reduce. ¿Listo? Bueno, entonces a partir de aquí hacemos la evaluación por tanteo con respecto a los demás elementos. ¿Ya? Entonces, digamos, acá tenemos 2 potasios, 2 potasios. Después tenemos 2 manganesos, colocamos 2 manganesos. Luego analicemos el cloro. A ver, el oxígeno, más fácil. Tenemos 8, acá tenemos 1, colocamos el 8, ya está igualado. Ya se hace más sencillo porque este elemento lo dejamos a lo último, acuérdense, para igualar. Entonces nos vamos al hidrógeno, 16, coloco 16. Aquí tenemos 16 átomos de cloro, aquí hay 2, 2 por 2, 4, más 2 son 6. 2 por 5, 10, más 6, 16, ¿no? Entonces, una vez de que se establece este criterio de colocar
como coeficiente el 2 acá, en el elemento que se reduce. Lo demás es por tanteo. ¿Listo? Bien, joven. Eso sería en cuanto a estequiometría. ¿Ya? Bien, vamos a reingresar nuevamente porque termino esto y tengo que empezar mi clase de mecánica que la he adelantado por ese webinar. ¿Ya? Tienen que asistir, por favor. Mañana vamos a hacer un análisis de lo que han captado de ese webinar de medio ambiente que les pasé ayer. ¿Ya? Entonces, regresamos, por favor, nuevamente. ¿Ya?